Una clase completa de probabilidad. Este vídeo no se trata del típico vídeo donde resolvemos ejercicios como locos, ¿vale? Se trata de un vídeo conceptual, donde hay que entender todos los conceptos, todos los entresijos que tiene la probabilidad, ¿vale? Lo digo porque, vamos a ver, los ejercicios de probabilidad, sobre todo en los niveles que se exigen en bachillerato, no son excesivamente complicados, pero sí que es verdad que tienen tras de sí una serie de conceptos que hay que darlos bien, hay que introducirlos bien. Entonces, pues dada la situación de la suspensión de clases, donde al final en selectividad seguramente os van a pedir problemas de probabilidad y no habéis tenido una explicación como toca que os darían en una clase normal y corriente, vuestro profesor en el aula creía necesario hacer este vídeo completo dando una clase completa de probabilidad. No sé ni lo que va a durar, ¿vale? No tengo ni idea de lo que va a durar este vídeo, ¿vale? Pero quiero dar todas las pinceladas necesarias para luego poder realizar cualquier problema de probabilidad que os podáis encontrar en segundo de bachillerato. Pues bien, aquí os he preparado el índice que vamos a seguir. Pues en primer lugar vamos a hablar de experiencias aleatorias y de sucesos, es decir, a definir una serie de conceptos. Luego introduciremos la frecuencia y la probabilidad. A continuación, a través de la ley de Laplace, veremos el cálculo de probabilidades muy sencillas. Luego, el concepto clave a partir del cual se ve todo lo demás del tema es la probabilidad condicionada, ¿vale? Muy importante este concepto de probabilidad condicionada. A partir de aquí también hablamos de sucesos independientes y a partir de esta probabilidad condicionada hablaremos de pruebas compuestas y lo más importante, que al final es donde suelen tratar la mayoría de los problemas que ponen en selectividad, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Bien, vamos a empezar definiendo una serie de conceptos. En primer lugar, una experiencia aleatoria. ¿Qué es una experiencia aleatoria? Pues es simplemente aquel experimento cuyo resultado depende del azar, ¿vale? Es un experimento que no sabemos qué resultado nos va a producir y dependiendo del azar, pues producirá unos resultados u otros, ¿vale? Ejemplos de este tipo de experiencias tenemos tantos como imaginemos. Por ejemplo, lanzar un dado, lanzar una moneda, extraer una carta de una baraja, extraer una bola de una urna, etc. Por el contrario, tenemos también lo que llamamos experiencias deterministas, que es justamente lo contrario de una experiencia aleatoria, ¿vale? Una experiencia determinista es aquella que partiendo de las mismas condiciones iniciales tenemos la completa certeza de lo que va a suceder, ¿vale? Por ejemplo, el tiempo que tarda un objeto en llegar al suelo si se deja caer desde una cierta altura es una experiencia determinista, porque ese tiempo lo podemos calcular previamente, está claro que podemos hacer el experimento y medirlo, pero previamente ese tiempo se puede calcular aplicando una serie de leyes de la física, ¿vale? Entonces, ahí el resultado de ese experimento es bastante previsible, ¿vale? Bastante previsible si tenemos en cuenta todas las variables que intervengan en esa experiencia, ¿vale? Otro ejemplo de experiencia determinista pues sería extraer una canica roja de una bolsa de canicas rojas, ¿vale? Eso es totalmente determinista porque sabes exactamente el resultado que va a suceder en ese experimento. Si tienes una bolsa de canicas rojas, obviamente sabes que si extraes una canica va a ser de color rojo, ¿vale? Por tanto, experiencias aleatorias versus experiencias deterministas. En este tema nos vamos a centrar en el primer tipo, obviamente, experiencias aleatorias. Y luego también, muy importante, relacionado con esto, otro concepto es el de suceso aleatorio, ¿vale? Un suceso aleatorio es un suceso que está asociado a una experiencia aleatoria. Es decir, es un acontecimiento que ocurrirá o no dependiendo del azar. Otro concepto clave dentro de la probabilidad, espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria, ¿vale? Y esto lo vamos a representar con la letra E, ¿vale? Por ejemplo, en la experiencia aleatoria, lanzar un dado cúbico, un dado de los de toda la vida, pues el espacio muestral que contiene todos los posibles resultados de esa experiencia, pues será el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues en una moneda, suponiendo que no consideremos el caso improbable, poco previsible de que la moneda caiga de canto, ¿vale? Que podría ser también, pero bueno, en una situación más sencilla, diríamos que el espacio muestral al lanzar una moneda sería cara cruz, son los resultados posibles que se pueden dar, ¿vale? Otro concepto relacionado con todo esto, suceso, ¿vale? Un suceso, ya hemos dicho que un suceso aleatorio es un acontecimiento que ocurrirá o no dependiendo del azar, ¿vale? Pero entrando ya dentro de esta notación de lo que es el espacio muestral, un suceso es cualquier subconjunto de este espacio muestral, ¿vale? Por ejemplo,
El suceso 1 sería pues la posibilidad, el suceso de que al lanzar un dado caiga un 1, salga un 1, ¿vale? También podemos considerar el suceso 4, 5, 6, ¿vale? Esto se refiere al suceso que al lanzar un dado salga un 4, un 5 o un 6, ¿vale? También podemos considerar el 1, 3, 4, el 6, tantos como podamos dentro de este conjunto del espacio muestral, ¿vale? Entonces esto sería un suceso. Dentro de los sucesos podemos hablar también de sucesos elementales, ¿vale? Un suceso elemental es aquel suceso que está formado por un solo elemento del espacio muestral, ¿vale? En el caso de un dado, pues el 1, el resultado 1 es un suceso elemental, el 2 otro, el 3 otro, el 4 otro, y así sucesivamente, ¿vale? Con una moneda igual, cara o cruz. Cara es un suceso elemental, cruz es otro suceso elemental, ¿vale? El suceso 4, 5, 6 que hemos considerado aquí arriba no es elemental porque está formado por tres sucesos elementales, ¿vale? Bien, otro concepto muy importante, suceso imposible, ¿vale? Suceso imposible que se representa con este símbolo que es el del conjunto vacío, ¿vale? También se le llama suceso vacío, que es el suceso que no tiene ningún elemento del espacio muestral, ¿vale? Suceso que no tiene ningún elemento del espacio muestral, por tanto se le llama suceso imposible porque es imposible que ocurra un suceso que no está dentro de lo que es el espacio muestral, ¿vale? Por tanto sería imposible. Y por contra tenemos, justo lo contrario, el suceso seguro, que es el propio espacio muestral, ¿vale? El propio espacio muestral que contiene todos los elementos de los sucesos posibles, pues eso sería el suceso seguro. Es decir, al lanzar un dado, seguro que el resultado va a ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, todo ese conjunto, seguro, seguro, ¿vale? Por eso el nombre es suceso seguro. Venga, vamos avanzando un poco más. Operaciones con sucesos, ¿vale? En este apartado vamos a hablar de conceptos claves como la unión, la intersección, el suceso complementario, la diferencia, sucesos incompatibles. Entonces vamos a empezar por la unión. Entonces imaginemos que tenemos dos sucesos, A y B. Entonces la unión de dos sucesos, A y B, y se representa de esta manera, A unión B con una U, es el suceso formado por todos los elementos de A y de B, ¿vale? Es el suceso que está formado por todos los elementos de A y de B. Fijaros cómo lo tenemos aquí en esta representación. Si el rectángulo representa el espacio muestral, este círculo representa el suceso A y esta especie de elipse el suceso B. Entonces, el suceso A unión B es lo que tenemos representado en amarillo, que está formado por todos los elementos del uno y del otro, incluido aquí la parte que tienen los dos en común. Entonces, fijaros, este suceso, ¿cuándo se cumple? Pues a la vista del dibujo está que se cumple cuando ocurre uno de los dos sucesos, es decir, cuando ocurre A o cuando ocurre B, o cuando suceden los dos a la vez, ¿vale? Por tanto, esto sería la unión. Luego, muy importante, porque esto luego aparece mucho en los ejercicios, de cara a interpretar en un enunciado lo que es una unión de sucesos, es importante señalar que cuando en el problema, en el ejercicio en cuestión, nos hablen de que suceda una cosa o la otra, por ejemplo, no sé, imaginaros que al extraer una carta de una baraja me preguntaran, me hablaran sobre el suceso obtener una carta de oros o rey, ¿vale? Oros o rey, ¿vale? Pues esa O la vamos a interpretar siempre como una unión, ¿vale? Porque estamos hablando del suceso oro, unión, rey, ¿vale? Muy importante, que ese suceso se va a verificar pues cuando se cumplan o bien que la carta sea un oro o que sea un rey, lo cual también engloba a que pueda salir el rey de oros, ¿vale? Por tanto, la unión la vamos a interpretar siempre como una O, ¿vale? Muy importante, eso es clave, ¿eh? Eso anotároslo en la cabeza, muy importante. Luego hablamos de otro concepto, la intersección de sucesos, ¿vale? A intersección B, la intersección se representa con la U al revés, ¿vale? Y es el suceso formado por todos los elementos que son a la vez de A y de B, es decir, representa los elementos comunes, ¿vale? Fijaros como tenemos aquí en el dibujo, tenemos el espacio muestral, el suceso A, el suceso B, pues la intersección representa la parte que tienen en común. ¿Lo veis lo que estamos señalando ahí? Por tanto, este suceso, ¿cuándo se va a cumplir? Pues cuando ocurran a la vez A y B, ¿vale? Por ejemplo, pues si consideramos en una baraja el suceso oros y el suceso rey, ¿vale? ¿Cuál sería la intersección? La intersección sería ¿qué tienen en común el suceso oro y rey? Lo que tienen en común es que saques el rey de oros, ¿vale? Por tanto, importante también que la intersección la vamos a interpretar como una I, ¿vale? Si nos están hablando del suceso obtener el rey de oros, ¿vale? Eso quiere decir obtener rey y obtener oros, ¿vale? Por tanto, esa I va a ser la intersección, que es lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común todos los oros con todos los reyes? Pues que saques el rey de oros, ¿vale? Así que importante la intersección. La unión es una O, la intersección es una I. Concepto clave, clave. Diferencia de sucesos, A menos B.
es el suceso formado por todos los elementos de A que no son de B. ¿Vale? Que no son de B. Imaginaros, tenemos esta situación en nuestro espacio muestral, el suceso A, el suceso B, pues tal y como dice la definición, el suceso A menos B estará formado por todos los elementos de A que no son de B, ¿vale? Es decir, al suceso A le quitaríamos esa parte común que tienen A y B. Es decir, al suceso A le quitaríamos la intersección, ¿vale? La intersección de A y de B. Por tanto, el suceso A menos B se cumple cuando lo hace A y no lo hace B, ¿vale? Cuando lo hace A y no lo hace B. ¿Vale? Por tanto, fijaros que este suceso A menos B se puede interpretar como que se cumple A y, que la I es, como hemos dicho, como una intersección y no lo hace B. ¿Vale? Ahora veremos qué significa eso de que no se cumple un suceso. ¿Vale? Es el siguiente concepto del que vamos a hablar. ¿Vale? El siguiente, como digo, suceso contrario o complementario. ¿Vale? Es el suceso, en este caso, el complementario de A se representa de esta manera. A la A le ponemos encima una rayita, ¿vale? Una rayita. También veréis a veces otra manera de representar esto. Al suceso se le pone a la derecha una coma, ¿vale? Un apóstrofe. Sería A'. A' sería también el suceso complementario, ¿vale? Pero yo utilizo más esta notación, la de al suceso ponerle encima una barrita. ¿Vale? Entonces fijaros que es... este suceso es el contrario complementario de A. Fijaros que lo tenemos aquí en la representación. Tenemos el espacio muestral, el suceso A, pues el complementario o el contrario de A es el suceso que se cumple cuando no se cumple A, ¿vale? Es decir, que es el espacio muestral, le quitamos el suceso A, por tanto obtendríamos la parte exterior, ¿vale? Eso sería el suceso contrario, que como digo, se cumple siempre y cuando no se cumpla A, ¿vale? Por tanto, fijaros, como decía aquí, que la diferencia A menos B se puede interpretar de esta manera, como A y no B, es decir, A intersección el complementario de B. Sería otra manera de verlo. Muy relacionado también con la intersección, hablamos también de sucesos incompatibles, ¿vale? Decimos que dos sucesos A y B son incompatibles cuando no tienen ningún suceso en común, es decir, cuando la intersección es el conjunto vacío, ¿vale? Fijaros, en este diagrama lo tenemos muy claro. A y B no tienen elementos comunes, ¿vale? Por tanto, la intersección es el conjunto vacío, no tienen nada en común estos dos sucesos, ¿vale? Por tanto, dos sucesos donde ocurra esto decimos que son sucesos incompatibles. Muy importante también las leyes de Morgan, ¿vale? Las leyes de Morgan, que son dos. Aquí tenemos el complementario, ¿vale? La barrita esta quiere decir el complementario, ¿vale? El complementario de la unión es igual a la intersección de los complementarios. Vale, esto sería la primera ley de Morgan, ¿vale? El complementario de la unión es la intersección de los complementarios. Y la segunda ley de Morgan es el complementario de la intersección, que es la unión de los complementarios. Esto es muy fácil demostrarlo a partir de los diagramas anteriores, ¿vale? Os propongo, os animo, sabiendo ya lo que es la unión, la intersección y el complementario, que veáis que si consideráis dos sucesos A y B, hacéis la unión y de esa unión luego le hacéis el complementario, es lo mismo que si de esos sucesos, en primer lugar, le hacéis los complementarios a esos dos sucesos y luego veis la parte que tienen en común, ¿vale? Ya os digo que se puede razonar perfectamente con esos dibujillos, ¿vale? Lo mismo para la primera ley de Morgan que para la segunda, ¿vale? Esto es muy importante estas leyes. Bueno, pues vamos a ver todas estas operaciones entre sucesos mediante un ejemplo. ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo, como es lanzar un dado y anotar el resultado, ¿vale? Un dado normal y corriente de 6 caras, ¿vale? Por tanto, lo primero, el espacio muestral, pues es el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora consideramos 3 sucesos dentro de este espacio muestral. Suceso A, que sea obtener un 1, un 2, un 3, un 4, el suceso B, que sea obtener un 1, un 3, un 5, y el suceso C, que sea obtener un 2 o un 4. ¿Vale? Vamos a calcular una serie de operaciones. En primer lugar, la unión, ¿vale? La unión de los dos sucesos, recordar que el suceso A unión B está formado por todos los elementos del uno y todos los elementos del otro, ¿vale? Por tanto, si agrupamos todos los del uno y todos los del otro en un solo suceso, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaros como el 1 y el 3 que están repetidos en la unión solo se consideran una vez, ¿vale? Y tú luego también, muy importante, lo que hemos dicho, que podíamos entender la unión como una O. Fijaros que este suceso, el 1, 2, 3, 4, 5, se cumple cuando se cumple A o cuando se cumple B. ¿Está claro? Es decir, yo en un dado voy a obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 cuando ocurra o bien esto otro, o las dos cosas a la vez, ¿vale? O las dos cosas. ¿Está claro? O las dos cosas. Por tanto, la unión la entendemos siempre como una O, ¿vale? Como una O, pero no es una O exclusiva, ¿vale? No es una O exclusiva. Puede suceder del uno o del otro, ¿vale? Por tanto, la unión, repito, a la hora de hacer la unión simplemente tomamos los elementos del uno, los elementos del otro y en el caso de que haya algo repetido lo consideramos una sola vez, ¿vale?
Es decir, el 1 y el 3 los considero solo una vez. Siguiente operación, la intersección. La intersección se trata de ver qué tienen en común, ¿vale? ¿Qué tienen en común estos dos sucesos? Pues el 1 y el 3. Por tanto, la intersección sería el suceso formado por los elementos 1, 3. ¿Vale? A continuación calculamos el complementario de A, ¿vale? El complementario de A, pues se trata de ver todos los elementos del espacio muestral que no están en el suceso A, ¿vale? Si el suceso A habla desde el 1 hasta el 4, pues el complementario de A será el 5 y el 6. Todos los elementos del espacio muestral que no estén aquí, ¿vale? ¿Está claro? Por tanto, sería el complementario de A 5, 6. Complementario de B, pues lo mismo. Voy al suceso B, que tengo 1, 3, 5. ¿Y qué elementos del espacio muestral no están aquí? Pues tenemos el 2, el 4 y el 6, ¿vale? Por tanto, el complementario de B sería 2, 4, 6. ¿Vale? Ahora vamos a calcular el complementario de la unión. ¿Qué es el complementario de la unión? Pues simplemente me voy al suceso de la unión, ¿vale? Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hago el complementario de este suceso, ¿vale? El complementario de este suceso es ver qué elementos del espacio muestral no están aquí, ¿vale? Pues obviamente es el 6. El elemento que falta del espacio muestral aquí es el 6, ¿vale? Por tanto, la unión, el complementario de este suceso sería el 6. El complementario de la intersección, ¿vale? Me voy a la intersección, que ya la he calculado antes, tenía que era el suceso 1, 3, y veo qué elementos faltan, que es lo contrario de esto, pues será el 2, 4, el 5 y el 6. 2, 4, 5 y 6, ¿vale? Luego, por otra parte, vamos a calcular aquí la intersección, ¿vale? La intersección del complementario de A y el complementario de B. Por tanto, me voy al complementario de A, al complementario de B, que los tenemos aquí. Calculamos la intersección de estos dos sucesos. Para ello me fijo qué es lo que tienen en común. Lo que tienen en común estos dos sucesos es el 6. ¿Vale? Por tanto, la intersección de los complementarios de A y de B será el 6. Del mismo modo, vamos a hacer la unión de los complementarios, ¿vale? La unión de los complementarios. Aquí tenemos los dos sucesos. Si los unimos, pues simplemente tomamos los elementos del uno, los elementos del otro, y que tenemos aquí, pues 2, 4, 5, 6, ¿vale? El 6 lo considero una sola vez. Y fijaros cómo se cumplen las leyes de Morgan. Fijaros cómo aquí me ha dado lo mismo que aquí. Es decir, el complementario de la unión es la intersección de los complementarios. Del mismo modo, fijaros cómo aquí tenemos lo mismo. Es decir, el complementario de la intersección es la unión de los complementarios, ¿vale? Y en último lugar, pues vamos a calcular la intersección de B y de C, ¿vale? Si calculamos la intersección de B y de C, vamos a ver qué tienen en común estos dos sucesos y vemos que obviamente no tienen nada en común. Por tanto, la intersección de estos dos sucesos será el conjunto vacío. Es decir, los sucesos B y C son incompatibles. Bien, vamos avanzando un poco más, nos vamos a adentrar ya en la probabilidad, ¿vale? Pero para ello previamente tenemos que hablar de la frecuencia. Entonces, si habéis estudiado estadística en algún curso, pues os hablaban de la frecuencia con la que se repetían ciertos datos a la hora de hacer una toma de datos y representarlos en una tabla de frecuencias, pues muchas veces pues veíais eso, las veces que se repetía un dato, ¿vale? Pues aquí vamos a hablar de las veces que se repite un suceso. Entonces, imaginaros que tenemos pues esto, una experiencia aleatoria que la vamos a realizar n veces, ¿vale? N mayúscula, el número de veces que repetimos la experiencia aleatoria. Pues ya sea lanzar una moneda, lanzar un dado, lo que sea, cualquier cosa aleatoria que se os ocurra, ¿vale? Y dentro de esa experiencia aleatoria consideramos un suceso S, el que sea. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta de ese suceso? Pues simplemente el número de veces que ocurre ese suceso. Y se representa de esta manera, como F, entre paréntesis, S, el nombre del suceso. Es decir, si hablamos de la experiencia aleatoria, lanzar un dado 1000 veces y el número 4 pues me ha salido 200 veces, pues la frecuencia de ese suceso sería 200, ¿vale? F de 4, no os he dicho 4, F de 4 sería 200, ¿vale? Pues el número de veces que se repite ese suceso. Claro, y ahora decimos, ¿eso es mucho o es poco? ¿Que al lanzar un dado salgan 200 veces el 4 es mucho o poco? Pues todo depende, en definitiva, de las veces que hayas lanzado el dado, ¿vale? Por tanto, es más interesante la frecuencia relativa del suceso que la frecuencia absoluta, ¿vale? La frecuencia relativa de un suceso es la proporción de veces que ocurre ese suceso. Es decir, la frecuencia relativa de un suceso será su frecuencia absoluta entre el número de veces que se repite esa experiencia, ¿vale? Para el caso del dado que hablábamos, de lanzar un dado y me fijo en lanzar un dado 1000 veces y me fijo en el suceso, obtener un 4, me salen 204, pues la frecuencia relativa de ese suceso pues sería 200 dividido entre 1000, ¿vale? 200 dividido entre 1000, que eso sería un quinto 0,2, ¿vale? Eso sería la frecuencia relativa. Entonces esto tiene mucha relación con lo que llamamos probabilidad.
Pero para ello, fijaros que la probabilidad hablar de probabilidad tiene más sentido cuando esta experiencia la repetimos muchas veces, ¿vale? Porque si yo esta experiencia la repito pocas veces, quizá la frecuencia relativa que obtenemos no sea muy representativa de cómo es en realidad el comportamiento de ese fenómeno aleatorio, ¿vale? Por tanto, la ley de los grandes números nos dice que si hacemos el límite, ¿vale? Esto es algo conceptual y teórico, aquí no vamos a calcular límites, ¿vale? Pero esta ley nos dice que si hacemos el límite cuando n tiende a más infinito de la frecuencia relativa, obtenemos una cosa que llamamos probabilidad, ¿vale? Una cosa que se llama probabilidad, es una manera de definir la probabilidad, que es a partir de la ley de los grandes números. Entonces, es importante que observéis estos detalles. Fijaros que yo puedo hacer un experimento aleatorio un número finito de veces, y de ese experimento, pues, calcular la frecuencia relativa de esos sucesos. Entonces, digamos que esta frecuencia relativa tiene un carácter experimental, ¿vale? Un carácter experimental que me puede venir perfectamente de un experimento que yo puedo repetir un número finito de veces, ¿vale? Yo no puedo repetir un experimento un número infinito de veces. Pero si teorizamos y hacemos que esta n sea muy grande, tan grande como queramos, de hecho estamos calculando el límite, pues esta cosa experimental que era la frecuencia relativa pasa a ser un concepto teórico como la probabilidad, ¿vale? La probabilidad es un experimento, no es un experimento, la probabilidad es un concepto teórico. La frecuencia relativa de un suceso es un concepto más experimental, ¿vale? Importante, experimental frente a teórico. Las cosas experimentales pues se repiten un número finito de veces y las puedo medir. Las cosas teóricas las puedo modelizar, por así decirlo, ¿vale? Por tanto, frecuencia relativa, probabilidad. Muy importante, la ley de los grandes números. Hacer tender esta n muy grande para obtener una mejor aproximación de lo que llamamos de forma teórica la probabilidad. Para que entendáis mejor cómo se comporta esta ley, la ley de los grandes números, pues fijaros la siguiente situación. Imaginaros que tenemos el ejemplo, lanzar un dado n veces, ¿vale? Y nos fijamos en el suceso, el número de treses obtenidos. Entonces, fijaros qué es lo que pasa, pues que al comienzo, si represento en esta gráfica la frecuencia relativa de ese suceso frente al número de lanzamientos, ¿qué es lo que ocurre al principio? Al principio, con pocos lanzamientos, pues la función, la frecuencia relativa, pues es muy oscilante, Pero ¿qué pasa a la larga? A la larga, cuando repito el experimento muchas veces, estos valores se estabilizan en torno a una asíntota horizontal, que en este caso representaría la probabilidad, ¿vale? Pero para que la gráfica de la frecuencia se adapte bien a la línea horizontal que representa la probabilidad, en teoría este experimento habría que repetirlo infinitas veces, ¿vale? Pero esto puede ser perfectamente una simulación real. ¿Por qué al principio hay muchas variaciones? Pues porque cuando tenemos un número pequeño de lanzamientos, la frecuencia puede ser más oscilante. Conforme el número de lanzamientos es mayor, los cambios que existan en el numerador, la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite el suceso, digamos que le afectan menos al denominador, ¿vale? Por eso al principio, cuando el denominador es pequeño, cuando el lanzamiento lo hago pocas veces, esto tiene muchas variaciones, ¿vale? Pero a la larga esto se tiende a estabilizar en torno a esa cantidad teórica que hablamos, que era la probabilidad. Bien, avanzamos un poquito más. Trabajar con la probabilidad a partir de la ley de los grandes números en realidad no es práctico, no es operativo, y necesitamos de alguna manera definir la probabilidad de una forma más cómoda de trabajar. Y esta forma es mediante los axiomas, ¿vale? Los axiomas de la probabilidad. Entonces, un axioma, recordad que es una proposición o un enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. Por tanto, los axiomas son algo así como decir los cimientos, los puntos de partida mediante los cuales construyo conceptos matemáticos, ¿vale? Entonces, para definir bien la probabilidad solamente necesito 3 axiomas, ¿vale? Y se define de la siguiente manera. La probabilidad de cada suceso es un número que ha de cumplir los siguientes axiomas. El primero de ellos es que la probabilidad del suceso tiene que ser mayor o igual que 0, ¿vale? Mayor o igual que 0 para cualquier suceso. El caso extremo es que sea 0, ¿vale? Con lo cual sería el suceso imposible. Y el otro caso extremo es que la probabilidad fuera 1, ¿vale? Con lo cual sería el suceso seguro. La probabilidad va a ser un número comprendido entre 0 y 1. En segundo lugar, y muy importante, si dos sucesos son incompatibles, ¿vale? Recordad que incompatibles quería decir que la intersección era el conjunto vacío, es decir, que no tenían elementos comunes. Si dos sucesos son incompatibles, entonces la probabilidad de su unión
es igual a la suma de las probabilidades. Es decir, si tenemos la probabilidad de que se cumpla el suceso A o B, ¿vale? Que se cumpla el suceso A o B, será la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero eso, repito, siempre y cuando los sucesos sean incompatibles, es decir, que no tengan parte en común, ¿vale? Por tanto, esto es otro axioma de la probabilidad, muy, muy, muy importante. Y luego el tercer axioma, que ya hemos hablado de él en el primero, y es que la probabilidad del espacio muestral es 1, la probabilidad total es igual a 1. Una vez tenemos los cimientos de la probabilidad como son los axiomas, vamos a hablar de una serie de teoremas, que creo recordar que en total era 7, pero que me voy a centrar en los 4 más relevantes. Y estos, repito, se deducen a partir de los axiomas. Primer teorema, la probabilidad del suceso contrario es igual a 1 menos la probabilidad del suceso, ¿vale? Y esto tiene su lógica. Imaginaros que considero en lanzar una moneda, ¿vale? Y la probabilidad de que salga cara es del 50%, hablando en tanto por uno de 0,5, pues la probabilidad de que salga cruz, y cruz es el suceso contrario de que salga cara, será 1 menos 0,5, es decir, también 0,5. Es decir, si yo hago la unión de un suceso y de su contrario, tengo el espacio muestral cuya probabilidad es 1. Por tanto, es lógico que la probabilidad del suceso contrario sea 1 menos la probabilidad del suceso, ¿vale? Segundo teorema, la probabilidad del suceso vacío es igual a 0. Esto, pues ya lo sabemos, el suceso imposible es el suceso que no puede ocurrir, pues su probabilidad tiene que ser 0. Tercer teorema, si tenemos una serie de sucesos que son incompatibles 2 a 2, ¿vale? A sub 1, a sub 2 hasta un suceso a sub k, es decir, que son incompatibles 2 a 2, ¿vale? Recordar que incompatibles quiere decir que no tienen elementos en común. Entonces, fijaros que la probabilidad de la unión se calcula simplemente sumando las probabilidades de cada uno de los sucesos, ¿vale? En los axiomas hablábamos de esta misma propiedad, pero con 2 sucesos, ¿vale? Con 2 sucesos A y B. Esta propiedad ese axioma se puede generalizar a varios sucesos, a más de 2 sucesos, a 3, 4, 5, los que sean, ¿vale? De manera que si son incompatibles 2 a 2, la probabilidad de la unión será la suma de las probabilidades de los sucesos por separados, ¿vale? Y en cuarto lugar tenemos, muy importante, la probabilidad de la unión de 2 sucesos, ¿vale? En el caso general de que no sean incompatibles, ¿vale? Los axiomas habíamos visto cómo calcular la probabilidad de la unión cuando los 2 sucesos eran incompatibles. Pero ¿qué pasa si en general no son incompatibles? Que será lo habitual que pase. Pues que en ese caso la probabilidad de la unión será la probabilidad del uno más la del otro menos la probabilidad de la intersección. Y esto tiene toda su lógica. Si volvemos atrás en este dibujo, fijaos que en la unión teníamos todos los elementos de A y de B, incluidos los repetidos, ¿vale? La parte que tenían en común. Por tanto, si quiero calcular la probabilidad de este suceso y simplemente sumo la probabilidad de A y la probabilidad de B, la parte que tienen en común la estaré considerando 2 veces, ¿vale? Entonces, para evitar esto y que la medida de la probabilidad sea adecuada, ¿qué tengo que hacer? Restarle la parte que tienen en común. De ahí a que la probabilidad de la unión se calcule como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos esa parte común para no contarla 2 veces. Bien, seguimos. Una vez tenemos los cimientos de la probabilidad, como son los axiomas y los teoremas, y las operaciones entre sucesos, vamos a ver la forma operativa de calcular probabilidades. Y esta no es otra que la ley o regla de Laplace. ¿Vale? Os voy a anunciar esta ley, esta regla, y vamos a ver cuándo se puede aplicar y qué limitaciones tiene. Entonces, si tenemos el espacio muestral que está formado por n sucesos elementales, pues x sub 1, x sub 2, así hasta x sub n, y se cumple, y esto es clave y fundamental, que la probabilidad de todos estos sucesos elementales es la misma, ¿vale? Esto es lo que se llaman sucesos equiprobables. Entonces, la probabilidad de un suceso S, que esté formado por elementos de este espacio muestral, será igual al número de elementos que tiene este suceso S, ¿vale? Número de sucesos elementales que forman este suceso S, entre el número de elementos del espacio muestral. Que esto es lo que llamamos número de casos favorables AS entre el número de casos posibles, ¿vale? La manera siempre de entender y de visualizar la regla de Laplace es siempre casos favorables entre casos posibles. Entonces, como digo, la clave para poder aplicar la regla de Laplace es que todos los sucesos elementales tengan la misma probabilidad, ¿vale? Lo que decíamos aquí en este caso, P de x sub 1 igual a P de x sub 2 hasta P de x sub n. Entonces, importantísimo, y eso es clave y fundamental, que todos los sucesos elementales tengan la misma probabilidad. Esto es lo que llamamos sucesos equiprobables. Cuando en una experiencia aleatoria podemos aplicar la regla de Laplace, se dice que ese instrumento es un instrumento de Laplace, ¿vale? Por ejemplo, un instrumento de Laplace sería un dado no trucado, ¿vale? Cuando yo lanzo un dado no trucado,
En teoría, todas las caras tienen la misma probabilidad de salir, ¿vale? Por tanto, todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad. Se trataría de un instrumento de Laplace. Igual que también lo es una moneda, ¿vale? Una moneda, suponiendo siempre el caso de que no considere el caso de que salga de canto, ¿vale? Porque si hablo de ese caso, pues obviamente los tres sucesos, como serían cara, cruz y canto, ya no serían equiprobables, por tanto no sería un instrumento de Laplace. ¿Vale? Una baraja también es un instrumento de Laplace, puesto que todas las cartas tienen la misma probabilidad de ser extraídas. Entonces, ejemplos clásicos y típicos de calcular probabilidades aplicando la regla de Laplace, pues tenemos en una baraja, ¿vale? Una baraja española, por ejemplo, también podemos hablar de la baraja americana, pero bueno, en este caso hablamos de la baraja española, que como sabéis está formada por 40 cartas que están distribuidas en 4 palos, oros, copas, espadas y bastos, y cada uno de los palos tiene 10 cartas, ¿vale? Desde el as hasta el as, que es el 1, hasta el 7, la sota, el caballo y el rey, ¿vale? Por tanto, en total la baraja tiene, como digo, 40 cartas. Entonces, como digo, una baraja es un instrumento de Laplace, puesto que todas las cartas tienen en un principio la misma probabilidad de ser extraídas, ¿vale? Por tanto, dentro de una baraja puedo calcular diferentes probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de extraer un as, puedo aplicar la regla de Laplace, entonces serán casos favorables entre casos posibles. Casos favorables, número de ases. Una baraja tiene 4 ases, entre el número total de cartas 40, pues 4 sobre 40, ¿vale? 4 entre 40, que esto es 0,1, ¿vale? O el del 10% también, si lo queremos ver así. ¿Vale? La probabilidad yo normalmente la expreso en tanto por 1, que también se puede expresar en tanto por ciento, ¿vale? En tanto por ciento esto sería un 10%, ¿vale? El 10% sería la probabilidad de extraer un as. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de extraer una carta del palo de copas? Pues entonces, casos favorables entre casos posibles. La baraja tiene 10 copas, entre 40 cartas en total, pues 10 partido 40, 0,25. ¿Cuál sería la probabilidad de extraer una figura? ¿Vale? Y por figura entendemos sota, caballo, rey. Sota, caballo, rey son 3 figuras por 4 palos, pues son 12. 12 en total sobre 40. 12 partido 40, 0,3. ¿Vale? Por tanto, esto es un ejemplo sencillo para entender bien la regla de Laplace. Pero claro, la regla de Laplace tiene sus limitaciones, si no esto siempre sería muy bonito y calcular todo por la regla de Laplace, la probabilidad tendría poca historia. Entonces, la regla de Laplace, ¿cuándo no se puede aplicar? Pues fijaros que no se puede aplicar en instrumentos irregulares, ¿vale? En instrumentos irregulares no se puede aplicar. Por ejemplo, si lanzo una moneda considerando el caso que pueda caer de canto, que en realidad habría que considerarlo, lo que pasa es que esa posibilidad es tan sumamente remota que, por simplificar, el modelo probabilístico de moneda solo contemplamos cara o cruz, pero si queremos ser realistas, pues una moneda hay que considerar estos 3 casos. Entonces, fijaros, el espacio muestral, considerando este caso, sería cara, cruz, canto. ¿Por qué no se puede aplicar la regla de Laplace en un experimento como este? Porque la probabilidad de cara, en un principio sí que es igual a la probabilidad de cruz, pero es distinto de la probabilidad de canto, ¿vale? Por tanto, para el cálculo de probabilidades aquí no puedo tirar de la regla de Laplace. En este caso, pues hay una alternativa, ¿vale? La alternativa sería aplicar la ley de los grandes números y estimar la probabilidad como una aproximación de la frecuencia relativa de cada suceso, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto un caso más o menos real que busqué porque tampoco sabía cómo de probable era que una moneda cayera de canto, ¿vale? Pero según algún estudio que se ha hecho por ahí, si lanzo la moneda 6.000 veces, pues se estima que una de ellas caerá de canto, ¿vale? Por tanto, si tengo n igual a 6.000, el número de veces que repito la experiencia aleatoria, imaginaros por lo que fuera, pues que obtengo 2.990 caras, 3.009 cruces y un canto. Por tanto, en este caso puedo calcular la frecuencia relativa de cada uno de los sucesos. La frecuencia relativa del suceso cara será pues la frecuencia absoluta, el número de caras entre el número total de tiradas, 2.990 partido 6.000. Y esto me serviría como una buena aproximación de la probabilidad de este suceso, ¿vale? Que esto, pues si lo calculáis, es próximo a 0,5, obviamente. Del mismo modo, la frecuencia de cruz sería pues 3.009 entre 6.000, y eso sería una buena aproximación de la probabilidad de cruz. Y lo mismo con la frecuencia de canto, pues 1 entre 6.000, y eso sería una buena aproximación de la probabilidad. Repito que esta aproximación es tan mejor cuantas más veces repita la experiencia. Si en vez de repetir el experimento 6.000 lo repito 60 millones, pues la aproximación será mejor todavía. Otro caso donde no se puede aplicar la regla de Laplace, a pesar de que el instrumento sea regular, ¿vale? Sería este caso de aquí. Instrumentos regulares con sucesos elementales no equiprobables. Por ejemplo,
Si lanzamos dos dados y anotamos la suma de los resultados. Si lanzamos dos dados y anotamos la suma de los resultados, fijaros que el espacio muestral sería el conjunto formado desde el 2 hasta el 12, ¿vale? El 2, la suma es 2 cuando obtengo 1 y 1, y la suma es 12 cuando obtengo 6 y 6. Entonces sería a lo mejor quizás muy tentador que si os preguntara cuál es la probabilidad de que la suma sea 2, que me digáis, pues casos favorables, 1, ¿no? La suma es 2 cuando tengo este caso de aquí, solamente un caso. ¿1 de cuántos? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Decir un onceavo como la probabilidad de que la suma sea 2 sería muy tentador, pero eso no es cierto. Eso no es cierto porque la clave está en que la probabilidad de cada uno de estos sucesos, la probabilidad de cada uno de estos sucesos, la probabilidad de todos estos sucesos son diferentes, ¿vale? En un principio la probabilidad de que la suma sea 4 es diferente a que la suma sea 12, por poner un ejemplo. Entonces yo aquí no puedo aplicar la regla de Laplace porque estos sucesos elementales no tienen todos ellos la misma probabilidad. Sin embargo, si reformulo el espacio muestral en otros términos, mediante la tabla esta que tenemos aquí, fijaos como en este caso sí, ¿vale? Imaginaros que considero en esta tabla uno de los dados y el otro dado, y dentro de la tabla aquí tenemos anotadas las sumas. Entonces, si reformulamos el espacio muestral de esta manera, dicho espacio muestral está formado por 36 sucesos elementales. Y en este caso sí que todos tienen la misma probabilidad. Es igual de probable que obtenga un 1 y obtenga un 4, que obtenga un 5 y obtenga un 6, o que obtenga un 6 y obtenga un 3, o que obtenga un 1 y obtenga un 5. Esos 36 sucesos sí que son equiprobables. Por tanto, si reformulo el espacio muestral formado por estos 36 elementos, sí que puedo aplicar la regla de Laplace. Fijaros de esta manera cómo podría aplicar la regla de Laplace. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 2? Pues que la suma sea 2, pues cuento cuántos casos favorables hay para que la suma sea 2. Solamente uno, que es cuando obtengo 1 y 1. ¿Un caso de cuántos? De 36 casos posibles. ¿Vale? Fijaos como antes habíamos dicho que no habríamos podido calcular como 1 partido 11, creo que era. 1 partido 36 y 1 partido 11 son diferentes. ¿Vale? Por tanto, esta es la manera correcta de hacer este cálculo de la probabilidad. Otro ejemplo, probabilidad de que la suma sea 3, pues me fijo aquí y veo que la suma es 3 en dos casos, ¿vale? Cuando obtengo 2, 1 o 1, 2, ¿vale? Dos casos de 36, 2 de 36, 1 partido 18. ¿O qué es lo más probable de todo? Pues lo más probable de todo es que la suma sea 7, ¿vale? Fijaos como que la suma sea 7 es el elemento que más se repite 3, 4, 5, 6 veces. 6 veces de un total de 36, 6 partido 36 igual a un sexto. Fijaos entonces, como digo, que las probabilidades de los sucesos elementales no son las mismas, ¿vale? Por tanto, yo no podía aplicar la regla de Laplace a este espacio muestral. Para poder aplicar la regla de Laplace tengo que reformular el espacio muestral mediante esta tabla. Bien, seguimos avanzando y aquí viene el concepto clave y fundamental a partir del cual trata el resto del tema. Todos los conceptos que vengan a continuación van a estar relacionados con esto, la probabilidad condicionada. Y la mejor manera, creo, de ilustrar este concepto es mediante un ejemplo. Un ejemplo en el que vamos a ir haciendo unos ciertos cálculos y a partir de ahí vamos a poder dar una definición de la probabilidad condicionada. Entonces, imaginaos por un momento que tenemos esta situación. Tenemos 8 bolas, ¿vale? 8 bolas que estarán en una urna. 8 bolas con diferentes colores, ¿vale? Las 3 primeras son verdes, las 4 siguientes son rojas y la última bola es negra, ¿vale? Imaginaos que tenemos estas 8 bolas en una urna o en una bolsa, de manera que vamos a extraer una de ellas al azar sin ver el contenido, ¿vale? Yo no sé ni el número ni el color de la bola que voy a extraer. Entonces, si me quiero preguntar cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea par, bueno, lo primero me pregunto, ¿esto es un experimento de Laplace? Pues obviamente sí, puesto que las 8 bolas tienen la misma probabilidad de ser extraídas, ¿vale? Por tanto, es un experimento de Laplace, puedo calcular la probabilidad como casos favorables entre casos posibles. Entonces, si me pregunto cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea par, pues cuento casos favorables a que la bola sea par, pues tenemos 4, ¿vale? Cuando la bola extraída sea 2, 4, 6 u 8, ¿vale? 4 de un total de 8. Por tanto, la probabilidad de que la bola extraída sea par será 4 octavos, simplificando 1/2. Bien, hasta aquí esto está claro, ninguna complicación. Y la cuestión es lo siguiente. ¿Qué pasa si nos dicen el color de la bola antes de mirar el número? Imaginaos en esta situación que yo saco la bola y al sacarla, pues alguien ve solamente el color. Ve el color pero no ve el número. ¿Creéis que las probabilidades entonces de que la bola fuera par van a estar condicionadas al color de la bola? Fijaos,
por un momento en la siguiente situación. ¿Qué pasa si la bola es verde? Si la bola es verde y quiero calcular la probabilidad de que sea par, ¿vale? Ya parto de esa información, de que sé que la bola es verde. ¿Cómo calcularía la probabilidad de que la bola fuera par si sé que es verde? Pues para ello, fijaos lo que hago, pues me voy a la situación donde tengo todas las bolas y si sé que la bola extraída es verde, me olvido de todas las demás, con lo cual ahora mismo tengo 3 bolas, ¿vale? Tengo 3 bolas, de las cuales solamente una de ellas es par, el número 2. Por tanto, la probabilidad de que fuera par sería 1 de 3, un tercio. Fijaos entonces como el hecho de conocer el color de la bola ya me modifica la probabilidad de que ésta sea par, ¿vale? Cuando no miraba el color de la bola, la probabilidad de par era un medio. Ahora que sé que la bola es verde, la probabilidad es un tercio. ¿Vale? ¿Esto por qué pasa? Porque en el momento que sé el color de la bola estoy restringiendo el espacio muestral, ¿vale? Me estoy quedando con un espacio muestral más reducido y eso te cambia las probabilidades. ¿Qué pasa si la bola es roja? Si al extraer la bola alguien la mira y me dice que es roja, ¿cuál es la probabilidad entonces, ya teniendo esa información, de que esa bola sea par? Pues para ello me centro en las bolas rojas, me olvido de las verdes y de la negra y tengo en este caso 2 casos favorables a que la bola sea par. Es decir, cuando sea 4 o cuando sea 6, ¿vale? 4 o 6 son 2 casos de un total de 4, por tanto esa probabilidad será 2/4 simplificando un medio. ¿Y qué pasa si la bola es negra? Si la bola es negra, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? Pues del 100%, ¿vale? Puesto que solo hay una bola negra y es par, la probabilidad, si me dicen que el color que es negra, pues seguro que va a ser par, ¿vale? Porque solo tenemos esa posibilidad. Por tanto, eso sería el suceso seguro. Muy importante, y aquí viene la clave de todo, que estas probabilidades se llaman condicionadas. ¿Por qué se llaman condicionadas? Porque estoy calculando la probabilidad de que el número sea par con la condición de que el color sea tal color, el que sea, ¿vale? Es decir, me pregunto cuál es la probabilidad de que sea par con la condición de que el color sea 1 establecido, el que nos digan. O dicho de otra manera, la probabilidad de que el número sea par sabiendo que el color es el que sea. ¿Vale? Muy importante esto, porque es la manera verbal como se va a enunciar, una de las maneras verbales con las que se va a enunciar la probabilidad condicionada será algo así, te dirán algo así como la probabilidad de esto con la condición de, o sabiendo que, son maneras muy típicas y habituales de hablar de probabilidad condicionada. Hay otras que luego ya cuando trabajemos algunos problemas la veremos. Entonces, fijaos cómo en realidad estas probabilidades de las que hemos hablado, estas probabilidades condicionadas, las vamos a representar de otra manera, ¿vale? Las vamos a representar de otra manera. Si la bola es verde, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? ¿Vale? Que antes lo había escrito de esta manera. Si la bola es verde, probabilidad de par es tal cosa, ¿vale? ¿De qué manera se engloba todo esto dentro de un solo suceso? Pues de esta forma. Probabilidad de par barra verde, ¿vale? Esto quiere decir la probabilidad de que la bola sea par sabiendo que la bola extraída es verde, ¿vale? Fijaros que cuando calculo una probabilidad condicionada estoy calculando la probabilidad de que se dé esta parte con la condición sabiendo que esto ya es cierto, ¿vale? Sabiendo que esto ya es cierto, ¿vale? Por tanto, con el cálculo que hemos hecho, pues la probabilidad de par condicionado a que la bola es verde ya hemos visto que era un tercio, ¿vale? Del mismo modo tenemos las otras 2 probabilidades, ¿vale? Par condicionado a roja, par sabiendo que es roja o par sabiendo que es negra, ¿vale? Recordad que esta va a ser la notación. Una barra, a la izquierda el suceso del que quiero calcular la probabilidad y a la derecha la condición. Bien, ¿y cuál es la manera más operativa de calcular estas probabilidades? Pues habéis visto que en el ejemplo anterior lo que hacía era tapar las bolas que no me interesaban y luego dentro de las que me quedaban aplicar la regla de Laplace. Vale, eso está muy bien, pero no es la manera más práctica. Entonces, estas probabilidades se pueden calcular de otra manera atendiendo a la definición de probabilidad condicionada. Entonces, vamos a ver de qué manera se puede definir la probabilidad condicionada y que además tiene todo el sentido del mundo que se define así. Entonces, dados 2 sucesos A y B, se llama probabilidad de A condicionada a B, ¿vale? Esto es lo mismo que la probabilidad de A sabiendo que se ha producido el suceso B, y se representa de esta manera, P de A barra B, ¿vale? Recordad la probabilidad que quiero calcular, y a la derecha de la barra la condición que sé que se está dando. Entonces, fijaos cómo esta probabilidad se puede definir de esta manera. La probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de A intersección B partido la probabilidad de B. ¿Y esto por qué tiene sentido? Porque fijaos que de esta manera esta probabilidad condicionada mide la proporción de veces que ocurre A
de entre las que ocurre B, ¿vale? De entre las que ocurre B, por eso la probabilidad de B está dividiendo. Entonces quiero ver las veces que la probabilidad que ocurre A de entre las que ocurre esta B también. Por tanto, aquí arriba tengo que considerar la intersección, ¿vale? Para considerar el caso de que ocurran las dos. De que ocurran las dos, partido la probabilidad de que ocurra el suceso B, el suceso de la condición, ¿vale? Por tanto, al fin y al cabo, esto representa como la proporción de las veces que ocurre A entre las que ocurre B. Ahora esto lo vamos a aplicar con el mismo ejemplo que hemos hecho antes, aplicando esta definición y veréis cómo sale lo mismo. Entonces, muy importante también, muy importante esta formulilla que se obtiene aquí, que se deduce de lo anterior. Fijaos como de lo anterior podemos deducir, si de aquí despejo la intersección, la probabilidad de la intersección, pues la probabilidad de B que está dividiendo me pasa a la otra parte multiplicando. Por tanto, la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A condicionado a B por la probabilidad de B, ¿eh? Simplemente la probabilidad de B que está dividiendo me pasa aquí multiplicando. Esto también va a ser igual a la probabilidad, otra manera de verlo es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. Si yo defino la probabilidad condicionada al revés, ¿vale? Al revés, la probabilidad de B condicionado a A sería la probabilidad de la intersección de las dos partido la probabilidad de A, en este caso no la de B, sino la de A. Si de ahí me despejo de nuevo la intersección, que es la misma en un caso que en otro, obtengo esta expresión de aquí, ¿vale? Por tanto, muy importante que la probabilidad de la intersección es el producto de dos probabilidades, una de las cuales es condicionada, ¿vale? Puedo condicionar la A a la B o la B condicionarla a la A, ¿vale? Interiorizar mucho esta expresión porque la vamos a utilizar muchísimo para el teorema de la probabilidad total, también para la fórmula de Bayes, así que muy importante esto de aquí. Bien, si aplicamos esta definición de probabilidad condicionada al ejemplo que hemos visto antes, pues mirad cómo tenemos la probabilidad de que la bola extraída sea par sabiendo que es verde. Por definición de probabilidad condicionada, esto será la probabilidad de par intersección verde partido la probabilidad de verde. ¿Qué quiere decir par intersección verde? Recordad lo que os he dicho al principio del vídeo, que la intersección la podemos entender como una I, ¿vale? Esto es lo mismo que decir, ¿cuál es la probabilidad de que la bola sea par y verde, ¿vale? Par y verde. Entonces, para ver la probabilidad de que la bola sea par y verde, pues simplemente cuento cuántas bolas hay pares y verdes. Pares y verdes solamente está el 2. ¿Vale? El 2 de aquí. Es decir, una bola de 8. Es decir, esta probabilidad es un octavo. Un octavo dividido entre la probabilidad de verde. La probabilidad de que una bola sea verde es 3 de 8, ¿vale? 3 octavos. Un octavo entre 3 octavos queda un tercio. Podéis comparar con el caso de tapar todas las bolas menos las verdes y considerar luego las pares entre las que quedan. Y veréis cómo os da lo mismo. Es lo que hemos hecho antes. Podéis comparar con lo que hemos hecho antes. Del mismo modo, la probabilidad de par condicionado a roja en la intersección, la probabilidad de la intersección partido la probabilidad de roja. Par intersección roja quiere decir par y roja, ¿vale? Par y roja. Par y roja, ¿cuántas bolas son? Pares y rojas, pues son 2 bolas, el 4 y el 6. 2 bolas de un total de 8, ¿vale? De un total de 8, ¿eh? 2 de 8, partido la probabilidad de roja, 4 de 8. 2 octavos entre 4 octavos, simplificando eso es un medio. Del mismo modo, la probabilidad de par condicionado a negra es la probabilidad de par y negra partido la probabilidad de negra. Par y negra, ¿cuántas bolas hay pares y negras? Pues solamente el 8 negro, es decir, una bola de 8, un octavo. Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que la bola sea negra? Pues bolas negras solo hay una de 8, un octavo. Un octavo entre un octavo, 1, ¿vale? Por tanto, esto es el suceso seguro. Si sé que la bola es negra, la probabilidad de que sea par es del 100%, ¿vale? Eso, cosa que ya sabíamos. Muy relacionado con la probabilidad condicionada tenemos el concepto de sucesos independientes. Sucesos independientes, concepto también clave. Clavísimo. Decimos que dos sucesos son independientes y tiene su lógica, el concepto es bastante fácil de entender. Dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de que ocurra uno de ellos no depende para nada de que haya ocurrido el otro, ¿vale? Por tanto, dos sucesos A y B son independientes cuando pasa esto, fijaos. La probabilidad de A condicionado a B es igual a la probabilidad de A. Es decir, fijaos, muy importante. Esto quiere decir la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. Pero la cuestión es la siguiente. Si A y B son cosas totalmente independientes, que el hecho de que ocurra uno no influye para nada en el otro, pues esta probabilidad directamente será la probabilidad de A, ¿vale? ¿Qué más me da que condicione A al suceso B? Si son independientes, si no depende el hecho de que ocurra uno, no influye para nada en que ocurra uno el otro, la probabilidad de que ocurra A
sabiendo que ocurre B, pues es lo mismo que directamente la probabilidad de A. No le influye para nada que haya ocurrido este suceso B, ¿vale? Por tanto, dos sucesos son independientes cuando se cumple esto de aquí. O lo que es equivalente, si lo vemos también al revés. Si A y B son independientes, A no depende de B y B no depende de A, ¿vale? Obviamente, no tiene ninguna relación de dependencia entre ellos. Pues la probabilidad de que se dé el suceso B sabiendo que ha ocurrido el suceso A es independiente. Me da igual que haya ocurrido el suceso A, por tanto esto es igual a la probabilidad de B, ¿vale? Es equivalente, totalmente equivalente esto que esto. Entonces, muy importante cuando tratamos con sucesos independientes, mirad que lo que pasa cuando dos sucesos son independientes, la probabilidad de su intersección es igual al producto de sus probabilidades, ¿vale? Si A y B son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de probabilidades. ¿Y esto por qué es así? Pues para entender esto es mejor ver qué pasa cuando no son independientes, que es el caso más general. Si A y B no son independientes, ¿vale? La probabilidad de la intersección, tal y como hemos visto anteriormente, era la probabilidad de A intersección B, era la probabilidad de A condicionado a B por la probabilidad de B, ¿vale? Y esto simplemente se deducía a partir de la definición de probabilidad condicionada, ¿vale? Si tiráis la transparencia anterior, veréis cómo habíamos deducido esto a partir de la probabilidad condicionada. Esto es el caso general, ¿eh? El caso general es este el caso general. Pero claro, ¿qué pasa si son independientes? Si son independientes, esta probabilidad condicionada no depende de que haya ocurrido B, ¿vale? Por tanto, es como si esta B no la tuviéramos y es el caso que tenemos aquí arriba, ¿vale? Fijaos, comparar lo de abajo con lo de arriba y veréis cómo solo cambia esto, ¿vale? Solo está cambiando que aquí no estoy considerando la condición de B. Por tanto, cuando son independientes se cumple que la intersección es el producto de las probabilidades y esto simplifica muchísimo los cálculos y ahora lo vamos a ver en un ejemplo, ¿vale? Interiorizar mucho esto. Cuando dos sucesos A y B son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Bien, un detalle muy importante. No confundir, para nada, sucesos incompatibles con sucesos independientes, ¿vale? Sé que son muchos conceptos, son varios conceptos que llevamos, pero hay que ir interiorizándolos poco a poco. No tiene nada que ver, no es lo mismo sucesos incompatibles que sucesos independientes. Os recuerdo, según el segundo axioma de la probabilidad, cuando decíamos dos sucesos incompatibles, quería decir que la intersección era el conjunto vacío, es decir, que no tenían elementos comunes, en cuyo caso, según el segundo axioma de la probabilidad de la unión se calculaba como la suma de las probabilidades, ¿vale? Por tanto, si A y B son incompatibles, se cumple esta cosa de aquí. Pero si A y B son independientes, lo que quiere decir es que la probabilidad de A condicionado a B es igual a la probabilidad de A, ¿vale? El hecho de que ocurra B no le influye para nada a que ocurra o no ocurra A, ¿vale? Recordad la definición de independencia de sucesos que os he dado en la transparencia anterior, aunque también la puedo ver como la probabilidad de B condicionado a A va a ser igual a la probabilidad de B, ¿vale? Aquí solo he puesto un caso. En este caso ya hemos visto en la transparencia anterior que la probabilidad de A intersección B será el producto de las probabilidades, ¿vale? Si A y B son incompatibles, la unión se calcula sumando las probabilidades. ¿Que A y B son independientes? La intersección se calcula multiplicando las probabilidades. Y repito que son dos conceptos que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Bien, seguimos avanzando y con esto ya estamos entrando casi en la parte final. Probabilidad total y teorema de Bayes. Ya nos queda muy poco. Pruebas compuestas. ¿Qué es una prueba compuesta? Pues simplemente es una experiencia aleatoria que está formada por dos o más etapas, ¿vale? Son varias etapas que se van encadenando. Importante, dos pruebas compuestas son independientes, pues cuando el resultado de una no influye en la otra. Y si no es así, pues se llaman dependientes. Por ejemplo, lanzar una moneda y lanzar un dado son independientes, ¿vale? Porque los resultados del lanzamiento de la moneda no van a influir para nada en los resultados del lanzamiento del dado. Son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Por tanto, el hecho de que sean independientes, si quiero calcular la probabilidad de un suceso, de la intersección de un suceso de esta etapa con otro de esta etapa, pues simplemente podré multiplicar directamente, ¿vale? Porque recordar que si son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Eso ahora lo veremos en un ejemplo. Por ejemplo, extraer dos bolas de una urna con reemplazamiento son independientes, ¿vale? Con reemplazamiento quiere decir que una vez extraes la primera bola, la vuelves a meter a la urna, ¿vale? Por tanto, esas dos extracciones van a ser independientes. Si yo devuelvo la bola a la urna, pues como la urna vuelve a tener la misma composición, pues las probabilidades no se van a ver afectadas, no se van a ver alteradas, por tanto son dos extracciones totalmente independientes. Sin embargo, si extraigo dos bolas de una urna sin reemplazamiento, es decir,
extraigo la primera bola, me la guardo y ahora saco otra bola, la segunda extracción sí que depende de lo que haya pasado en la primera extracción, ¿vale? Por tanto, las probabilidades en la segunda extracción se ven modificadas por el resultado de la primera extracción. En este caso, pues esas experiencias sí que serían dependientes, ¿vale? Del mismo modo, extraer dos cartas seguidas de una baraja son dependientes, ¿vale? Si las saco seguidas, quiero decir que las saco las dos a la vez, o una detrás de la otra, pero sin devolver la primera carta, ¿eh? Si devuelvo la primera carta al mazo, sí que son independientes, pero si no la devuelvo, las saco las dos seguidas, pues son dependientes. El resultado de la segunda extracción me va a depender del primero. Entonces, ¿cómo se trabaja en las experiencias compuestas? Pues para mí la forma más cómoda siempre es mediante diagramas de árbol, ¿vale? Hay gente que prefiere trabajar con tablas de contingencia, yo prefiero trabajar con diagramas de árbol. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, lanzar una moneda y un dado. Pues obviamente esto es una experiencia compuesta formada por dos etapas, lanzamiento de la moneda y del dado. Entonces, si considero la primera etapa el lanzamiento de la moneda, pues aquí tengo dos sucesos posibles, cara o cruz, y ambos sucesos tienen probabilidad un medio y un medio. Aquí no lo he puesto, pero vamos, aquí también sería un medio. ¿Vale? Luego, a partir de cada uno de estos resultados, puedo considerar las 6 posibilidades del dado, tanto para la cara como para la cruz, ¿vale? Por eso tenemos aquí este diagrama de árbol. Entonces, pues para el dado tiene 6 caras, pues tenemos 6 resultados posibles, todos equiprobables, por tanto la probabilidad de cualquier resultado del dado será un sexto. Entonces, muy importante ahora, si quisiera calcular la probabilidad de un suceso compuesto por las dos etapas, por ejemplo, calcular la probabilidad de obtener cara y un 3, ¿vale? Que al lanzar la moneda obtenga cara y al lanzar el dado obtenga un 3, ¿vale? Fijaros que en definitiva estoy calculando la probabilidad del suceso C intersección 3, ¿vale? Cara intersección 3. Recordad que la I la interpretamos siempre como una intersección, ¿vale? Por tanto, estoy calculando la probabilidad de cara intersección 3. Y ahora viene aquí la clave. Como estos dos sucesos son independientes, puesto que pertenecen a experiencias totalmente independientes, nada tiene que ver los resultados de la moneda con los resultados del dado. Por tanto, la probabilidad de la intersección se puede calcular directamente multiplicando las probabilidades de un suceso y la del otro, ¿vale? Probabilidad de cara, intersección 3 será probabilidad de cara por probabilidad de 3. Pero esto solo pasa porque los sucesos son independientes, ¿vale? Solo pasa porque son independientes. Por tanto, pues nada, es muy fácil. Pues la probabilidad de cara es un medio, la probabilidad de un 3 es un sexto, por tanto un medio por un sexto, un doceavo. Entonces, una de cada 12 veces, en teoría, que lance una moneda y un dado, una de cada 12 veces, pues saldrá este resultado, cara y 3. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de experiencias dependientes. ¿Vale? Un ejemplo de experiencias dependientes sería lanzar una moneda y si sale cara, extraigo una bola de la urna 1, de esta urna, y si sale cruz, extraigo una bola de otra urna, una urna diferente, con una composición diferente. ¿Vale? ¿Por qué son dependientes estas experiencias? Pues porque dependiendo del resultado de la moneda me voy a una urna u otra, ¿vale? Que son urnas con composiciones diferentes, por tanto la probabilidad de que una bola extraída sea, por ejemplo, verde, pues va a depender si la moneda me ha salido cara o cruz, ¿vale? Porque si me ha salido cara me voy a una urna, si me ha salido cruz me voy a otra, con un número de bolas verdes diferentes en una que en otra, por tanto, obviamente estas experiencias son dependientes, ¿vale? Por tanto, si nos completamos nuestro diagrama de árbol, que es muy sencillo, pues nada, tenemos la primera etapa es la moneda, ¿vale? La primera experiencia es lanzar la moneda, cara o cruz. Probabilidades un medio y un medio. Luego, si sale cara, me voy a esta urna que contiene bolas verdes, rojas y negras, ¿vale? Tenemos en total 10 bolas, de las cuales 3 son negras, 3 son rojas, una es negra y 6 son verdes. Por tanto, por la regla de Laplace, puedo calcular las probabilidades de verde, roja, negra, pues 6 décimos, 3 décimos, 1 décimo, ¿vale? Y pues lo mismo para la segunda urna, ¿vale? Para la segunda urna tendríamos esto. Entonces, importante, muy importante, lo que quiero que os deis cuenta es que las probabilidades de la segunda etapa en realidad son probabilidades condicionadas, ¿vale? La probabilidad de aquí de hablar de la extracción de una bola verde realmente está condicionada esta probabilidad a que haya obtenido cara, ¿vale? Es decir, cuando calcule la probabilidad de que la bola sea verde por esta rama, va a ser una probabilidad condicionada a que haya obtenido cara, ¿vale? Porque si obtengo cara me voy a esta urna, donde la probabilidad de verde tiene, el hecho de que la bola sea verde tiene esta probabilidad, cosa diferente a que si me voy a la otra urna, ¿vale? A que si me voy a la otra urna, lo cual solo pasará cuando obtenga cruz en la moneda. Entonces, ¿cómo se calculan probabilidades en este diagrama de árbol? Imaginaros que me piden calcular la probabilidad de que
de que la moneda salga cara y que la bola sea verde, ¿vale? Si quiero calcular esta probabilidad, la probabilidad de que salga cara y la bola extraída sea verde, en realidad estoy calculando la probabilidad de cara intersección verde, ¿vale? La I es una intersección. Entonces, como son dependientes, repito, son dependientes, ya lo hemos dicho el porqué, esta intersección no sería la probabilidad de cara por probabilidad de verde, ¿vale? No es por probabilidad de verde, es probabilidad de verde condicionado a que el resultado de la moneda ha sido cara, ¿vale? Recordad la definición de probabilidad condicionada que hemos visto anteriormente, y en el caso general de que sean dependientes, esta probabilidad está condicionada, ¿vale? Por tanto, esta probabilidad verde está condicionada a que haya obtenido cara, ¿vale? Por eso remarco esto aquí en amarillo. ¿Por qué esto en el caso de la moneda y del dado no le he puesto la condición? Pues porque eran independientes. Como eran independientes no tenía sentido plantearse la probabilidad de que el dado produjera un resultado sabiendo que había salido tal cosa en la moneda, pues porque era independiente, ¿vale? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se calcularía esta probabilidad? Pues la probabilidad de cara es 1/2 y la probabilidad de verde, sabiendo que es cara, es 6 décimos, ¿vale? 6 décimos. Esta probabilidad son 6 décimos, ¿vale? La probabilidad de que la bola sea verde, sabiendo que he obtenido cara, es esta probabilidad de aquí, 6 décimos. Por tanto, pues 1/2 por 6 décimos, 6/20, simplificando 3 décimos. Es decir, en definitiva, sean dependientes o independientes, si yo quiero calcular la probabilidad de una intersección en un árbol, pues simplemente tengo que multiplicar las probabilidades. Teniendo en cuenta que cuando sean dependientes, estas van a estar condicionadas a lo que me salga en la primera etapa. Pero en definitiva, si quiero calcular la probabilidad de cara y verde, pues yo me voy a esta rama del árbol, lo veis, esta rama del árbol, y directamente multiplico las probabilidades, 1/2 por 6 décimos. Teniendo en cuenta que en este caso esta probabilidad está condicionada, cosa que no pasaba en el anterior porque eran independientes, pero al final el cálculo se hace igual, ¿eh? Bien, y a partir de aquí viene otra de las claves sobre la que tratan muchos problemas, como es la probabilidad total, el teorema de la probabilidad total. Os lo voy a enunciar, lo voy a representar, no lo voy a demostrar, ¿vale? Y lo vamos a ver luego con un ejemplo que es como mejor vais a entender este teorema, que es súper sencillo. Entonces, imaginaos la siguiente situación. Tenemos el espacio muestral, ¿vale? El espacio muestral que está formado por diferentes sucesos, A1, A2 hasta A(n), ¿vale? Sucesos que son entre ellos incompatibles. Fijaos cómo A1 y A2 no tienen nada en común, A2 con A3, bueno, no lo he representado, pero no tienen nada en común. Fijaos que, en definitiva, lo que hago es partir el espacio muestral en n sucesos que entre ellos no tienen parte común. Los n sucesos que me interese para que sean incompatibles, ¿vale? Y luego, dentro de este espacio muestral, considero un suceso S. Suceso S, que es lo que tenemos pintado aquí en amarillo, y que coge pues un poco de A1, un poco de A2, un poco de A3, así hasta un poco de A(n), ¿vale? Toca, digamos, a todos los sucesos o a varios de esos sucesos. Entonces, el teorema de la probabilidad total, y que es muy fácil de mostrar, pero que no lo voy a hacer tampoco, dice que dados n sucesos, ¿vale? N sucesos, A1, A2 hasta A(n), que son incompatibles 2 a 2, ¿vale? Que no tienen parte común, y tales que si los uno todos ellos me da el espacio muestral, es decir, si hago la unión de A1, A2 hasta A(n), uno todos los sucesos, tengo el espacio muestral, entonces para cualquier suceso S, en este caso el amarillo que he representado, se cumple esto de aquí, que la probabilidad de S va a ser igual a la probabilidad de que se dé el suceso A(1) por la probabilidad de que se dé el suceso S condicionado a que se ha dado A(1), más lo mismo con el A(2), más punto suspensivo, lo mismo con A(n). Esta fórmula, esta expresión, esto no lo tenéis que aprender para nada de memoria, para nada. Ahora con un árbol, con un diagrama de árbol, lo vais a entender perfectamente. La cuestión está en que a esta probabilidad P sub S se le llama probabilidad total. Y con un ejemplo lo vais a entender muy bien esta fórmula, esta expresión, que repito que es muy fácil de demostrar, pero que no lo voy a hacer. Como digo, lo vamos a ver con un problema muy sencillo, que dice lo siguiente. Dice, un médico ha observado que el 40% de sus pacientes fuma, y de estos el 75% son hombres. Entre los que no fuman, el 60% son mujeres. Entonces, fijaos como aquí tenemos una experiencia compuesta, ¿vale? Cuando yo selecciono un paciente al azar, pueden pasar dos cosas. Una, que fume o que no fume, y dentro de que sea fumador, no sea fumador, que sea hombre o mujer, ¿vale? Por tanto, lo que hacemos en primer lugar, antes de ver lo que me pide el problema, voy a hacerme el diagrama de árbol, ¿vale? El diagrama de árbol donde en la primera etapa voy a considerar fumador o no fumador. Entonces, el ejercicio dice, un médico ha observado que el 40% de sus pacientes fuma,
Por tanto, quiere decir que la probabilidad de que un paciente seleccionado al azar sea fumador es 0,4. 40%, 40 dividido entre 100, 0,4. Por tanto, la probabilidad de que no sea fumador, eso no me lo da el ejercicio, pero eso ya lo deduzco, será del 60%. ¿Vale? Si os dais cuenta, la suma de las probabilidades de una rama tiene que ser el 100%, o la unidad. ¿Vale? Por tanto, si la probabilidad de que un paciente elegido al azar sea fumador es de 0,4, la probabilidad de que no sea fumador será 0,6. ¿Vale? Por tanto, aquí suman la unidad. Luego nos dice el ejercicio que de estos, ¿vale? De estos, dice el 40% de sus pacientes fuma, y de estos, es decir, de los fumadores, el 75% son hombres. Y fijaos como aquí en este momento me está dando una probabilidad condicionada. Este 75%, este 0,75, hablando en tanto por 1, es la probabilidad de que un paciente seleccionado al azar sea hombre sabiendo que es fumador, ¿vale? Esta probabilidad está condicionada a que fuma, ¿vale? Porque te lo dice el ejercicio, dice, el 40% de sus pacientes fuma, y de estos el 75% son hombres, ¿vale? Este 75% son los hombres de entre los que fuman, ¿vale? De entre los que fuman. Es sabiendo que fuma, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Un 75%, ¿vale? Por tanto, dentro de esta rama, el hecho de que sea hombre, sabiendo que fuma, es de 0,75. Por tanto, la otra posibilidad es que sea mujer, sabiendo que fuma, pues será de 0,25. Obviamente aquí también tienen que sumar la unidad. Luego dice también que entre los que no fuman, ¿vale? Entre los que no fuman, me voy a esta rama, el 60% son mujeres. Pues la probabilidad de mujer sabiendo que no fuma, ¿vale? Será 0,6. Por tanto, ser hombre dentro de que no fume será 0,4. Fijaos entonces aquí como también esta probabilidad es condicionada. Esto es la probabilidad de ser mujer sabiendo que no fuma, ¿vale? Porque ya te lo dice, entre los que no fuman, el 60% son mujeres. Por tanto, este dato es probabilidad condicionada. Entonces me pide el ejercicio, calcula la probabilidad de que un paciente seleccionado al azar sea mujer. Entonces, fijaos cómo me está pidiendo la probabilidad de que un paciente sea mujer. Si me voy al árbol para que un paciente sea mujer, fijaos cómo puedo llegar aquí por dos ramas diferentes. Puedo llegar por esta rama o bien por esta rama. Puedo llegar por la rama del fumador o por la rama del no fumador. Por tanto, según el teorema de la probabilidad total, y esto lo podéis comparar con lo de la transparencia anterior, fijaos como al final la probabilidad de que un paciente seleccionado al azar sea mujer será la probabilidad de que el paciente sea fumador multiplicado por la probabilidad de que sea mujer sabiendo que es fumador, ¿vale? Probabilidad de que sea fumador por la probabilidad de que sea mujer sabiendo que es fumador, más, ¿vale? Ahora me voy a la otra rama y sumo probabilidad de que no sea fumador por la probabilidad de que sea mujer sabiendo que no es fumador. ¿Vale? Entonces, fijaros, como este recorrido que hago de las ramas, al final, esto es probabilidad de que fume por probabilidad de que sea mujer sabiendo que fuma, condicionado a que fuma, más, ¿vale? Para irme a la otra rama, sumo probabilidad de que no fume por la probabilidad de que sea mujer sabiendo que no fuma. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta en esta expresión, mirar que esto es un caso particular de la expresión que os he puesto en la transparencia anterior sobre la probabilidad total. Por tanto, aquí simplemente ya hay que sustituir y multiplicar. Pues simplemente el 0,4 por 0,25 más 0,6 por 0,6. Por tanto, hacemos las cuentas y eso me sale 0,46. Y esto es el teorema de la probabilidad total. También me podrían preguntar, algo muy interesante, calcular la probabilidad de que un paciente seleccionado al azar fume y sea hombre. ¿Vale? Fume y sea hombre. Entonces me está pidiendo en definitiva la probabilidad de F intersección H, ¿vale? Fume y recordar que la I es intersección, fume y sea hombre. Entonces, fume y sea hombre, pues simplemente me voy a esta parte del árbol. Fume y que sea hombre, simplemente tengo que multiplicar 0,4 por 0,75. Pero fijaos como en definitiva estas probabilidades son probabilidad de que fume por probabilidad de que sea hombre sabiendo que fuma. Y esto simplemente es la definición de probabilidad condicionada, ¿eh? Esto es la definición de probabilidad condicionada. Fijaos como si aquí despejo la probabilidad de H condicionado a F, tengo la intersección partido la condición, ¿vale? Esto no es más que la definición de probabilidad condicionada, que también lo hemos visto ya en algún otro ejemplo. Por tanto, si aquí me pide la intersección de dos sucesos, pues simplemente me voy a la rama que toque, multiplico y arreglado, ¿vale? Pero es interesante entender dentro de los conceptos de sucesos que los sucesos son en realidad estos de aquí. Y con esto llegamos ya a lo último, el teorema de Bayes. Muy, muy, muy sencillo también a partir del diagrama de árbol. Vamos a dar las 4 pinceladas necesarias y lo vemos con un ejemplo. El teorema de Bayes se utiliza para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre ese suceso.
Por eso esta probabilidad también se le llama probabilidades a posteriori. Y ahora veremos el por qué. Entonces, mirar, el teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversa a como lo hace el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total calcula la probabilidad de un suceso B condicionado al resultado de un suceso A. Sin embargo, Bayes calcula la probabilidad en sentido inverso, es decir, la probabilidad de un suceso A condicionado al resultado de un suceso B. Entonces, las preguntas del teorema de Bayes en un ejercicio las vais a notar enseguida porque son preguntas que te preguntan por la causa sabiendo la consecuencia, ¿vale? Digamos que lo habitual en una probabilidad condicionada pues sería preguntarte la probabilidad de que se dé una cierta consecuencia sabiendo la causa, ¿vale? Condicionado a la causa. Pues Bayes realmente te pregunta la probabilidad de la causa conociendo la consecuencia. Por eso decimos que son probabilidades a posteriori, donde estás teniendo información de antemano sobre cosas que no aparecen en un orden lógico. Y esto, mirar, como al final tiene su lógica, mirar, tal y como viene aquí la pregunta, en el mismo ejercicio. Sabiendo que el paciente seleccionado ha sido mujer, calcula la probabilidad de que sea fumador. Entonces, ¿qué probabilidad me está pidiendo aquí? En realidad me está pidiendo la probabilidad de que fume sabiendo que es mujer, ¿vale? Sabiendo que el paciente ha sido mujer, ¿vale? Este es el dato, la condición. Por tanto, la probabilidad condicionada a que sea mujer, ¿vale? La probabilidad de que sea fumador. Probabilidad de que sea fumador sabiendo que es mujer. Entonces, fijaos cómo en el árbol realmente las probabilidades que me marca aquí en la segunda etapa, por ejemplo, aquí sería, esto sería la probabilidad de que sea mujer sabiendo que fuma, ¿vale? Mujer sabiendo que fuma. Este 0,25 es la probabilidad de que sea mujer sabiendo que fuma. Pero es que el problema me pide cuál es la probabilidad de que fume sabiendo que es mujer. ¿Lo veis como la pregunta me la hace al contrario del orden lógico? Por tanto, estos son probabilidades a posteriori, probabilidades donde hay que aplicar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes se puede poner mediante expresión, mediante fórmula, pero a mí me gusta enunciarlo directamente a través de la definición de probabilidad condicionada, ¿vale? Tal y como lo tenemos aquí. La probabilidad de F condicionado a M, por definición de probabilidad condicionada, es la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad de la condición, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de la intersección de F y M? De F y M, pues simplemente me iría a esta rama del árbol y multiplicaría, sería la probabilidad de que fume por la probabilidad de que sea mujer sabiendo que fuma, ¿vale? Por lo cual aquí también estoy utilizando de nuevo la definición de probabilidad condicionada, ¿vale? Y este denominador que tenemos aquí es una probabilidad total que es la que he calculado antes, ¿vale? En el teorema de Bayes el denominador siempre es una probabilidad total y el numerador es una probabilidad condicionada que al final se obtiene en el árbol multiplicando las ramas que tocan, ¿vale? Por tanto, si seleccionamos las ramas que tocan, nos vamos al árbol, multiplicamos, dividimos y al final me sale esto. Entonces, fijaos como mirar lo de la probabilidad de Bayes, como aquí la condicionada me aparece al contrario de como me aparece en el árbol, que este dato lo saco del árbol, ¿vale? Por eso digo que las probabilidades estas, la pregunta se nota mucho, porque están preguntando la cosa como al revés de lo que parecería lógico, ¿vale? Por tanto, esto sería toda la clase de probabilidad. Y ahora un poco a modo de resumen, tenemos el formulario, lo que luego tenéis que tener muy en mente para resolver problemas. Esto no lo había puesto en el índice, por si no, tenía miedo de que la gente se me fuera al final del vídeo y no viera todo el desarrollo. Todo este formulario que tenemos aquí es, en definitiva, lo que se deduce a partir de todos los conceptos teóricos que hemos ido desarrollando. Primero de ellos, la ley de Laplace. La probabilidad de un suceso son casos favorables entre casos posibles, siempre y cuando los sucesos elementales del espacio muestral sean equiprobables, ¿eh? Tener en cuenta siempre esa limitación. Suceso seguro. La probabilidad del suceso seguro, también conocido como espacio muestral, es 1. Suceso imposible, el suceso que nunca ocurre, el conjunto vacío, la probabilidad de ese suceso es 0. Suceso complementario, la probabilidad del suceso complementario es 1 menos la probabilidad del suceso. Sucesos incompatibles son los que su intersección era el conjunto vacío, los que no tenían nada en común. Por tanto, no se pueden verificar al mismo tiempo, la probabilidad de la intersección es 0. Sucesos independientes, cuando uno no influye para nada en el otro, ¿vale? Por tanto, esto quiere decir que la probabilidad de A condicionado a B es lo mismo que la probabilidad de A. El hecho de que haya ocurrido B y que sepa que ha ocurrido B no influye. Del mismo modo lo podemos ver al revés, de B condicionado a A, que será la probabilidad de B. Si dos sucesos son incompatibles, la unión, ¿cómo se calcula? Simplemente sumando las probabilidades. En el caso más general, que los sucesos sean compatibles, la unión se calcula sumando las probabilidades como arriba, pero hay que restarle la intersección. Hay que restarle la intersección porque
cuando yo sumo estas dos probabilidades, estoy contando dos veces la parte común, por tanto la tengo que restar, ¿vale? Y esto es el caso más general. Si tengo dos sucesos independientes, la intersección se calcula simplemente multiplicando las probabilidades de cada uno de los sucesos. En el caso más general de que sean dependientes, en realidad en la multiplicación hay que tener en cuenta que una de las probabilidades es condicionada, ¿vale? Lo puedo ver de esta manera, como B condicionado a o A condicionado a B, ¿vale? Es lo mismo que lo de arriba, pero con la precaución de que una de las probabilidades realmente representa una probabilidad condicionada. Diferencia de sucesos, ¿vale? Recordad que la diferencia de sucesos era un suceso que se verificaba cuando se cumplía el primero y no se cumplía el segundo, ¿vale? Esto si lo razonamos, esto no lo hemos visto durante el vídeo, pero lo podéis razonar vosotros a partir de las representaciones. Esto era simplemente que al suceso A se le quitaba la parte común, por tanto en términos de probabilidad, pues era la probabilidad de A menos la probabilidad de la parte común, ¿vale? Con lo cual te quedas toda la parte de A y que no es de B, ¿vale? Que eso es por definición la diferencia. Leyes de Morgan, la probabilidad del complementario de la unión es la probabilidad de la intersección de los complementarios. Y del mismo modo también la probabilidad del complementario de la intersección es igual a la probabilidad de la unión de los complementarios. Y finalmente, probabilidad condicionada, pues ya sabéis la definición de la probabilidad condicionada, es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de la condición. Aquí en el formulario no os he puesto ni el teorema de la probabilidad total ni el teorema de Bayes, porque al final se deducen muy fácilmente de un diagrama de árbol y es mucho más manejable y operativo a partir del diagrama de árbol poner las expresiones que poner aquí una expresión genérica para intentar entender o memorizar, ¿vale? Por tanto, probabilidad total y Bayes lo veis directamente en los árboles. Y este formulario, fundamental e importante, porque de aquí sale todo lo necesario para resolver cualquier problema de probabilidad en bachillerato. Pues nada, pupilos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido todo perfectamente. Estar atentos al canal a todos los problemas que vayamos a ir subiendo de probabilidad, aunque en el PDF de oro ya tenéis unos cuantos, pero iremos ampliando más esa lista de reproducción.